Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les van? ¿Cómo están? Comenzamos esta semana, bueno, con una mala noticia. Uno de nuestros compañeros, el operador, ustedes ya lo habrán escuchado durante todo el día, el jefe de operaciones aquí, Daniel Dorrego, más que un compañero, un amigo, un vecino, falleció hoy y lo están velando en Tomás Bazáñez, 1275, en la esquina Rizal, al costado del cementerio Buceo. Esto va a ser hasta las 22 horas y mañana de 8 a 12 horas. Obviamente todos aquí en la radio estamos apenados. Era un enorme compañero, es una gran pérdida, una gran pena, y le mandamos un saludo a su sobre todo a su esposa y a su pequeño hijo. Hoy también, de alguna forma, tenemos 27 de junio, es otro aniversario del golpe de Estado, 1973. Pero bueno, quiero decir antes que tenemos ahí en control de emisiones a Gonzalo Gervás y que tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Las caras del padre de nuestro Artigas, las caras de Artigas va a ser nuestro tema, el tema que hemos elegido durante esta semana. Hablar de Artigas, hablar de los rostros de este hombre que alguna vez habitó aquí en Uruguay y que de alguna forma marcó este país, y que lo sigue marcando, ¿no? Vamos a ver cómo vemos a Artigas, cómo estamos viéndolo dentro de este bicentenario y bueno, en este momento en el siglo XXI, ¿no? Todo esto de alguna forma fue potenciado, surgido a raíz de un libro de fotos, El padre de nuestro Artigas, que acaba de editar Estuario. Es un trabajo de 40 fotos sobre la presencia de Artigas en la realidad cotidiana de nuestro país, en las calles, en todo. Y bueno, de alguna forma vamos a hablar de Artigas, hablando también de la representación de Artigas, o sea, lo que son las imágenes, lo que son los distintos abordajes para tratar de ver cómo era este hombre, cómo era Artigas. Por eso de alguna forma lo titulamos así, digo, muy a la torera, aproximaciones a la figura y rostros de un héroe esquivo, las caras de Artigas. Pero les decía al comienzo que estamos también con el aniversario del 27 de junio, 1973, ustedes ya lo saben, un aniversario luctuoso para Uruguay, del momento en que cayeron las instituciones por el golpe de Estado. Y le quiero dar la bienvenida para hablar de esto y hablar de un libro que tiene que ver con Guillermo Chiflet, a Jorge Chagas. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Jorge Chagas, ustedes ya lo conocen, es un escritor, es un periodista, ha publicado La soledad del general, la novela de Artigas, pero también otros libros, Gloria y Tormento, Pacheco, La trama oculta del poder, El provocador, algunos en coautoría con Gustavo Truyen, como Guillermo Chiflet, El combate de la pluma, que ganara el primer premio el año pasado en el concurso del Ministerio de Educación y Cultura, en el rubro, digamos, de ensayo histórico, primer premio. Obviamente esto es inédito, ¿no? En inédito. Sí, en inédito, en el rubro inédito, exactamente. Exactamente. Y este trabajo lo tenían de antes, ¿no? Obviamente, lo llevan trabajando hace mucho tiempo. Sí, surgió a raíz de una idea de Gustavo Truyen, porque nosotros a Guillermo Chiflet lo conocemos de hace bastantes años. Y de alguna forma está vinculado con los libros anteriores que ustedes escribieron. Sí, ¿no? muy especialmente con el libro La biografía del Pepe Elías. En aquel momento no teníamos muchos recursos, ni muchos apoyos tampoco de ningún tipo, ni espiritual ni material, y como nosotros decimos en el prólogo de este libro, y una persona que se entusiasmó con el proyecto de escribir el libro sobre Pepe Elías, el legendario dirigente del movimiento obrero uruguayo, fue Chiflet. No solo brindó su testimonio, sino que además él nos dio un montón de nombres de personas con las que tendría de contacto, de gente que brindó su testimonio, que nos ayudaron a enriquecer el libro. Y una noche de verano tuvo un gesto maravilloso. Siempre nos reuníamos en el bar Los Estudiantes, que está a la vuelta de la casa de él. Ahí en 18 y... ¿cuál es? No, está en el bar Los Estudiantes, está exactamente en Colonia y Cuarén. Colonia y Cuarén. Y ahí, una noche, una calurosa noche, nos llevó a recorrer todas las casas donde había vivido Emilio Frugoni, que era su maestro de él. Fue una maravillosa noche, una lección de historia inolvidable, ¿no? Y de enorme humanidad, ¿no? Contándonos
que hacía frugón en cada casa de ellas, cómo era, ¿no? Algo maravilloso, algo mágico que siempre recordamos con Guillermo y lo contamos acá en el prólogo de este libro. También está lo que vos planteaste cuando digamos, con el libro sobre Pepe de Lía, algo que es una característica de Guillermo Chiflet, ¿no? El entusiasmo, ¿no? Es alguien que se entusiasma y que genera y que contagia el entusiasmo. Sin duda, sin sorprendente, duda. ¿no? Su apoyo espiritual fue fundamental para que pudiéramos seguir adelante con el libro de José de Lía. Hay que recordar que en aquel momento, estamos hablando año 92, 93, recién empezamos a escribir con Gustavo. Yo tenía alguna obra publicada, pero esta era la obra tal vez más ambiciosa y que implicaba una enorme responsabilidad por la personalidad de José de Lía. Y Chiflet le gustó muchísimo ese emprendimiento nuestro, lo apoyó y a partir de eso es una relación amistosa, una relación muy humana, de mucho cariño, de mucho afecto. Y bueno, y dijimos, hay que hacer un libro sobre Chiflet, no nos podemos, es una persona acá en el Uruguay como tanta necesita un libro. Aparte, otra característica que tiene Chiflet es la generosidad también, no estamos hablando, o sea, del entusiasmo y de la generosidad, porque uno lo ve de repente, aquellos que lo han tratado un poco, lo ven como una institución y sin embargo es alguien que inmediatamente parecía tener mucha modestia y sobre todo mucha generosidad, ¿no? Le cuesta mucho hablar de sí mismo. Este es un libro que costó sacarle datos de su vida personal, ¿no? Es un hombre muy pudoroso en muchos aspectos, es un hombre que no le gusta... Básicamente siempre está hablando de la política o de lo externo, ¿no? Sí, siempre está hablando de la historia, de la política, siempre habla, pero creo que hicimos un libro bastante bueno, que termina en el 73, termina el 27 de junio, el libro termina el 27 de junio de 1973. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿por qué termina ahí, digamos? Digo, está muy bien, de todas formas, muy bien relatado, muy bien narrado, todos los entresijos del 27 de junio y la previa, digo, uno ya ha leído libros anteriores obviamente sobre ese, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, hay datos que me sorprendieron, por ejemplo, siempre se habla de Febrero Amargo, cuando hubo ese intentona, bueno, digo, ¿no? Pero en tu libro, en el libro de ustedes, ¿no? De Gustavo Trullani y tuyo, Jorge, surge claramente que el año anterior, en octubre, ya estaba habiendo unos desacatos impresionantes del ejército, ¿no? Con unos médicos, 4 médicos que no... El episodio de los médicos, hubo diferentes mojones en el golpe de Estado. Hay que recordar que Chiflet tuvo una enorme ventaja, que Chiflet era jefe de información de Marcha, jefe de información política de Marcha, nada menos que una de las manos derechas de Quijano, de Carlos Quijano. Eso nos da la pauta lo que fue Chiflet políticamente, ¿no? El brazo derecho de Quijano. Y al estar acá en la información política manejaba un cúmulo de datos impresionante. Por eso la página política de Marcha, en el periodo que está Chiflet, es muy rica en información, en reportajes. Nosotros reproducimos muchos reportajes que le permiten al lector tener una idea de cómo el país se va deslizando lentamente en una escalada autoritaria que desemboca en el 27 de junio. Pero aparte que escalada autoritaria que surge de las entrevistas que hacía Chiflet, ¿no? O sea, se decían públicamente cosas que no generaban mucha repercusión. El reportaje, por ejemplo, al ministro de Defensa saliente, Malet. A Malet, exactamente. Los militares no vuelven a los carteles, dice Malet. Y una cosa interesante, que es importante recordar, que en los reportajes de Chiflet muestra que siempre se habla que el famoso tema de febrero de 73, que solamente Quijano se opuso al apoyo crítico. Sin embargo, no fue así. No al apoyo crítico de los comunicados 4 y 7, donde la izquierda en su mayoría, digamos, apoyó, sobre todo el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero no solo ellos, a los comunicados 4 y 7. Exacto. Sin embargo, en los reportajes que hace Chiflet en la información de Marcha, se ve que Álvaro Bayo, Rodríguez Camuso, Adolfo Aguirre González, para citar algunos, dicen no. Corotogini dice que no ese es el camino. Uno nota que hubo más oposición de la que generalmente se cree a ese apoyo crítico, y está muy bueno porque Chiflet en esas notas de Marcha va mostrando los diferentes caminos. Por ejemplo, Germán Miquelini, que si bien empieza haciendo artículos diciendo que en definitiva la mala política militar de Borrero desemboca eso, después Miquelini se opone firmemente a los comunicados 4 y 7. O sea, que fue mucho más complejo de lo que se piensa. Incluso Chiflet, que como mano derecha de Quijano, él dice que él
no tuvo la misma posición de su partido, el Partido Socialista, porque él estaba cerca de Quijano, y Quijano le aclaraba las ideas en el sentido de que con los militares, que ya lo había vivido con Terra, esos movimientos ya lo había vivido con Terra, y que esto llevaba a una sola cosa, no había un peruanismo, no había otra cosa. Sin duda. Ahora bien, dos cosas que para mí son fundamentales. El Partido Socialista, es verdad, el único que se opone es como bien lo explicamos en el libro, es Gargano. El único voto en contra, claro que él, cuando sale esa votación, va a la casa y se no puede ser que haya... 20-1 pierde. Sí, y vuelve para seguir discutiendo, puede ser que usted está y vuelve a perder. Ahora bien, en honor a la verdad histórica... Y Vivian Trías era muy entusiasta, aparentemente. Sí, pero hay que hilar fino acá, porque nosotros ponemos ahí en un pie de página un tema, si uno lee atentamente el libro de Alfonso Lessa, La Primera Orden, se da cuenta de que cuando cuenta que hubo que, por el año 74, cuando B. Villegas asume, ya en plena dictadura, asume el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cuenta un militar, tuvimos que recorrer los cuarteles para convencer a los oficiales por qué los empresarios están exigiendo que se cumplieran los comunicados 4 y 7. O sea que no fue un espejismo. Fue un espejismo, fue algo muy profundo que caló muy interno, porque la oficialidad está pidiendo que se cumplieran los comunicados. ¿Por qué? Ahora que dimos el golpe no se están cumpliendo los comunicados. Cuando viene Beck Villegas es como volver al neoliberalismo. Logra torcerse, logra Bordaberry, que para aquellos que piensan que fue un títere, un tipo un bobo, logra torcer para el liberalismo, logra torcer el timón y logra implantar a Villegas como con poderes absolutos. Hay un libro de la historia de la dictadura que sacó Banda Oriental con los 5 historiadores. Sí. Y Jaime Jaffe hace la historia económica de la dictadura. Y ahí plantea lo mismo que está diciendo vos, de que intentaron por un lado, no sé si aplicar los comunicados 4-7, pero hacer una cosa más nacional, y enseguida al año lo llamaron a Beck Villegas, digamos. Sí, que eso fue uno de los triunfos de Bordaberry, ¿no? Pero de todos modos, yo creo que lo importante del libro de Chiflé es que aporta datos históricos importantísimos. Por ejemplo, ¿por qué los socialistas se opusieron a Luis Valle? Porque se piensa de que Luis Valle fue como una especie de hombre de izquierda. Sí, progresista. Sin embargo, el socialismo, que con Valle Ordóñez había sido el partido Picana, ¿no verdad? El partido que buscaba empujar al vallismo, que hiciera más reforma, que intensificara la reforma, no tiene la misma actitud con Luis Valle, se opone. Bueno, ¿por qué se opone? Porque ese partido, que justo está ingresando Chiflé joven a ese partido, se puso tan duro contra Luis Valle. ¿Cuáles fueron los motivos? Y creo que este libro en ese sentido aporta datos sobre eso que nos permiten entender por qué Uruguay entra en crisis económica, ¿no? Creo que en ese sentido el libro da una visión desmistificadora de los años 40 y 50, ¿no? ¿Cómo fue el año de Maracana? ¿Qué pasó en los 50, 51? ¿Realmente se vivió una bonanza económica? ¿O hubo otros elementos mucho más profundos que advertían los socialistas? Eso, en ese sentido, creo que la lectura de Sol, además Chiflé empieza como cronista gremial. Empieza en el Sol trabajando como cronista gremial, lo que le permite estar en contacto con la clase trabajadora y con los dirigentes y seguir de cerca los conflictos sindicales que se daban. Que dan una idea bastante clara de un Uruguay mucho más conflictivo, no tan... Sí, más complejo, sí, que aquella, digamos, cosa que no pasaba absolutamente nada, esa tacita de plata que no pasaba nada. Nosotros recomendamos leer los conflictos en metalúrgicos, los textiles, las medidas prontas de seguridad del año 51 y 52. Que se aplicó con dureza las medidas prontas de seguridad para acabar con los gremios solidarios y con el conflicto de salud pública, ¿no? Que Chiflé la sigue muy de cerca, esos conflictos que se aplican en las Fuerzas Armadas. Él después, incluso en artículos en Marcha, cuando cuando se viene la dictadura, hace todo un paralelismo, ¿no? Claro, las medidas prontas de seguridad las medidas del 50, se aplicaban, pero después se sacaban. Y en el 60 ya veía como que no se sacaban las medidas. Incluso habla de las medidas del 69, 67 también, pero estas, claro. Lo que sorprende también de Chiflé, sorprendente, son esos artículos que salen en Marcha, ¿no? Tan claros, y que la dictadura, digamos, no haya tenido una
no lo haya metido preso, o no se haya tenido que ir. Eso es una cosa que pensaba yo, digo, porque está, bueno, no. Él va dando, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso estamos hablando del año 70, 71, 72, todavía hay un régimen relativamente legal, frágil, pero legal, ¿no? Marcha No, después... yo digo a posteriori, después a posteriori, que porque un tipo tan claro... Sí, pensábamos, está en carpeta hacer un libro que abarque el 73 hasta el 2005, hasta que él renuncie. Eso se verá, está en carpeta. Es todo un tema ese. Es todo un tema que vamos a ver, porque Marcha siguió. Hasta el 74 que la cierra, Marcha siguió. Y Chiflé siguió trabajando en Marcha. Esto es un tema interesantísimo, pero bueno. Aparte de todos se fueron, digamos, Quijano, se fueron al exilio, ¿no? Él creo que permaneció aquí. Él quedó acá en Uruguay. Bueno, de todas formas está hecha la presentación, El combate de la pluma, Guillermo Chiflé. Se trata de un trabajo que mereciera el primer premio el año pasado, en el ensayo histórico, en el concurso de ensayo histórico del Ministerio de Educación y Cultura. Es un trabajo hecho por Jorge Chagas y Gustavo Truyen, y que comienza en realidad con el primer amor, digamos, de Chiflé con Frugoni, ¿no? O sea, relatando todo el tema de Frugoni. Aquí lo entrevistamos en algún momento y habla también cosas del Cerro, que es sorprendente. En el Cerro había clubes de damas y de niños a favor de la República Española, y él integraba uno de ellos. Es sorprendente. Bueno, después de la pausa continuamos aquí con Jorge Chagas y le vamos a dar la bienvenida a Javier Rica. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Cada vez hay más cosas que nos acercan y nos unen. Por eso ahora Telegestiones UTE tiene un mismo número gratis para todo el país, 0800-1930 desde un teléfono fijo y asterisco 1930 desde cualquier celular. Allí podrás realizar tus consultas y todos los trámites. UTE, la energía que nos une. Ahorrar es igual a tranqui panqui, porque empezás a ahorrar y ya sentís la tranquilidad de tener lo tuyo. Ahorrar está bueno, porque cuando ahorrás, pasan cosas. Llegó Yo Ahorro. Informate por el 1911 o en nuestra web www.bhu.com.uy y empezá a tener tu casa. Hay un nuevo BHU para los mismos sueños de siempre. BHU, tu sueño, tu banco. El Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística de Julio Boca, presenta en el Teatro El Galpón Gala de Ballet 2, grandes coreógrafos del siglo XX. George Balanchine, Oscar Araiz, Vicente Nebrada, Ana María Steckelman. Gala de Ballet 2, 12 únicas funciones del 17 al 28 de junio. Teatro El Galpón. Patrocinan ANCAP, Antel, Banco República, Buquebús y Pronto. Entradas desde 90 pesos en venta en Red UTS, Sala Nelly Goitinho, Auditorio Nacional y Teatro El Galpón. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Porque el sueño parece
Este es Fernando Cabrera, el trabajo se llama Canciones Propias, es el último trabajo de Fernando Cabrera que mereciera, bueno, varios premios graffiti, y el tema, obviamente son todas versiones, si bien es canciones propias, son todas canciones ajenas que él versiona. En este caso estábamos escuchando Vientos del Sur. Ahora le damos la bienvenida a Javier Rica. ¿Cómo anda, Javier? Bien, lo más bien, Pablo. Bueno, un placer estar contigo. Mirá un poquito más el micrófono ese. Y Javier Rica, les cuento un poco, porque para aquellos que lo conocen, bueno, nació en Paysandú, es ingeniero, pero sobre todo publicó La intriga de la Yui, el éxodo del pueblo oriental. O sea, las razones por las cuales te invitamos, y ahora acaba de ser reeditado este libro en formato igual que el otro, ¿no? sí, sí, es el mismo formato, es el mismo contenido, simplemente un cambio de página, de etapa, perdón. Y nada más, o sea, es una reedición. La primera edición fue en el 2008 y esta, obviamente la segunda tiene que ver con el bicentenario, supongo yo también, ¿no? Con claro, sí, un poco para ubicar al lector, digo, claro, cuando yo arranqué con este tema ahí por el 2002, después que salió el libro del mate, nunca pensé que íbamos a terminar en un festejo de bicentenario y que el tema del éxodo iba a tener tanta repercusión. Y bueno, y curiosamente la razón por la cual yo arranqué con este tema era porque en el éxodo, sobre el éxodo puntualmente, a no ser esa novela de Porta que existía, nadie había incursionado, sí, la intemperie que se llama, nadie lo había tomado como un tema para un libro, ¿no? Como una investigación de largo aliento. La intriga de la Yui, recordemos, el éxodo del pueblo oriental, se trata de una novela construida en torno al éxodo y en torno a la documentación que existe, que es día a día prácticamente, claro, ¿no? de todos los acontecimientos que había en el éxodo. Como estructura es más como una crónica novelada, porque pasa a ser, sí, como un día a día, como un diario del éxodo, y en donde, claro, cada 2 o 3 días bueno, el éxodo va marchando, va avanzando, y ahí según los sucesos políticos, los sucesos administrativos, o bueno, cómo cruzan un río, qué comían, o sea, tanto la vida cotidiana como la vida política. Todo muy anclado a la parte histórica, ¿no? Implicaba una serie de decisiones digamos, del mando, no solo de Artigas, sino del mando artiguista, en cuanto a por dónde ir, hacia, ¿no? Dónde podía haber claro, más fácil para cruzar, también el tema alimenticio, porque hay un problema que a la gente al irse, ¿no? Adhiriendo al éxodo iba generando, bueno, iba retrasándolo por un lado y iba generando problemas logísticos. Generaba por un lado todo un problema logístico y por otro también desavenencias, ¿no? Porque por ejemplo cuando Artigas llega a la Yui y quiere cruzar, la gente no quería cruzar si primero no cruzaba el ejército para tener un resguardo. Entonces, claro, se van desarrollando todos esos problemas internos del éxodo en sí. Y también hay una serie obviamente de triangulaciones con otras fuerzas como pueden ser Buenos Aires, ¿no? Claro. Obviamente se trata de un ejército que estaba huyendo, digamos, está en repliegue táctico, no sé cómo llamarlo. Obviamente digo que si yo no tocaba, ¿no? Lo que fue la Revolución Francesa, que terminó influyendo en todo esto, se arranca desde ahí quizás el libro, ¿no? De lo que era el contexto histórico argentino, de cómo operaba la masonería en esa época, o sea, sin saber, ¿no? Cómo se desarrollaba, cómo se movía todo el gobierno argentino, cómo se movía España, es imposible entender cómo nos afectaba eso a nosotros. Entonces, bueno, dentro de todo está perlado todo ese desarrollo, ¿no? Toda lo que fue San Martín, la llegada de San Martín, la posibilidad de que San Martín fuera o no oriental, un poco de todo, ¿no? Es bastante panorámica la tesis. Ahora hay la tesis, digamos, del libro, La intriga de la Yui, es prácticamente que los masones estaban, digamos, en toda la gran jerarquía, digamos, de revolucionaria, excepto Artigas. O sea que lo que distinguía a Artigas del resto era que no era masón. Entonces ahí también habla de que haya posibilidades también de coordinaciones masónicas. Y sí, porque digo, si nosotros vemos puntualmente la integración de la Junta, ¿no? Todos menos uno eran masones. Después cuando se va a la Junta y viene el triunvirato. ¿Quién? Tú sabes que no lo recuerdo ahora. No. Pero no lo recuerdo. Bueno. Pero porque tampoco no era una persona muy relevante. Era uno de los juntistas, ¿no? Pero después cuando se va a la Junta y viene el triunvirato, también el triunvirato eran todos masones, o sea, siempre fueron operando y después vemos que con sucesivos cambios de gobiernos, toda esta gente pasaba de ministro a cónsul, de cónsul a ministro, ocupaban un lugar, o sea, siempre eran los que se iban rotando en el poder.
Y siempre el desplazado era Artigas, o sea, es como, hubiera sido demasiada casualidad, digo, ¿no? Que los masones se siguen manteniendo y permutando el poder y Artigas relegado, ¿no? Lo que agrega, digamos, entonces la intriga de la lluvia es que más allá de las desavenencias con Buenos Aires, como que habría también otro impulso, bueno, de masónico, digamos. ¿no? Yo creo que hay un dato muy fuerte, ¿no? Porque más allá, porque uno podría decir, bueno, que fueran masones quizá no justificaba nada, ¿no? Pero pensemos simplemente en San Martín. Digo, San Martín cuando llega acá, que llega con 7 personas más, San Martín puntualmente no tenía familiares en Buenos Aires. Él se había ido a los 3 años, no tenía dinero, era un soldado del ejército español. En teoría no tenía ningún contacto porque había desarrollado toda su vida en España. Él cuando llega le ponen a cargo el batallón más importante que tenía el gobierno revolucionario. Y como siempre digo, como sucede ahora, sucede en todas las épocas, o sea, ser general del batallón más importante no es muy fácil, o sea, hay mucha gente que está pugnando por llegar. Obvio. Y aquí tenemos... Lo que se planteaba, creo que para darle esa privilegio era que se hablaba de que él era el único que tenía una gran experiencia en la guerra en España y que había hecho la carrera de oficial en España. Y eso sí, y eso nunca se demostró. O sea, él no trajo... no era oficial. Él nunca yo pensé que era un acto oficial. Él nunca trajo, nunca adjuntó la documentación que en cierta parte se la dio. Y asimismo, pero me digo que las otras personas que vinieron con él, se crearon, por ejemplo, a Vera se le creó un ministerio al cual se le iba a dar funciones, o sea, todos ocuparon, esos 7 personas que llegaron el mismo día, la misma mañana a Buenos Aires, que eran todos integrantes de la logia de Lautaro, a todos se le dio un alto puesto de gobierno, y sacando a Alvear, que sí tenía familiares y que sí tenía contactos con Argentina, los otros realmente no tenían ninguna relación o conocidos en Argentina, ¿no? Jorge Chagas, vos también publicaste La soledad del general, la novela de Artigas. Digo, los dos publicaron 2 libros que obviamente el protagonista es Artigas. Claro, ¿no? Sí. Es obvio que, ¿no? Sí, sí. En el caso tuyo, yo no lo leí, pero La soledad del general básicamente transcurre en el Paraguay. Transcurre en el Paraguay, es en una fecha muy especial, es el día que se firma la Convención Preliminar de Paz. 1828. En 1828, exactamente. Ese es el Artigas que está ahí en San Isidro, Laboro y Curuguatí, y ese día en especial él empieza a recordar todo su pasado, ¿no? Lo que caracteriza esta novela es que presenta un Artigas que no tiene nada que ver con la historiografía oficial. Ante todo es un caudillo bárbaro. Es un hombre que está que se ha formado en un mundo absolutamente bárbaro y primitivo, ¿no, verdad? Es un hombre que está enfadado, que está furioso. Es un hombre que siente que ha sido traicionado, ¿no? El problema no es tanto la derrota, sino la traición en esta novela, ¿no? Los que en un principio lo acompañaron y que después lo traicionaron, ¿no? Es un general que él sabe que es general porque el pueblo lo nombra general. Es un general que además sabe que en el momento final de la derrota solo los paisanos pobres, los indios, los negros, eso se ve en la intriga de la Lluvia, digamos. En el éxodo lo que demuestra brutalmente es cómo se van defeccionando, constantemente van pasando, entonces empieza con muchos oficiales y termina casi con nadie, ¿no? O sea, todos van, por H o por B van abandonándolo. Sin duda, y otra de las cosas que la novela es que Artigas se siente un argentino oriental. En ningún momento él considera que la banda oriental tiene que ser independiente, sino que él siente de que la patria de eso son las Provincias Unidas. Claro. El otro detalle de la novela que pega fuerte es que él es un prisionero de la selva. Si bien está al aire libre y no tiene rejas ni candados, ¿no?
pero es un hombre de campo. La selva no entiende la selva, no entiende la vegetación, no entiende los olores, no entiende los animales que quedan ahí. Entonces se siente que... Y todavía en el 1828 es alguien, digamos, relativamente joven, digamos, no estamos hablando de alguien muy... La imagen vieja que tenemos, ¿no? De la claro, Artigas de 1828. Artigas se incorpora a los 40 y algo de años a la Revolución. Por eso el viejo Artigas. Para la época era un hombre muy viejo, porque el promedio de vida en aquellos tiempos, los 50 años, ¿no? Yo creo que debe ser los héroes que más años vivió. En realidad los héroes de América mueren muy jóvenes. Bolívar muere a los 40 y algo de años. Porque claro, por motivos obvios, la vida era corta en aquella época, ¿no? Y otro detalle que dentro de la novela está la figura de una mujer, Azuí, que él siempre malicia, si bien es amante de él, sospecha que es espía de Gaspar de Francia. Ese es un personaje ficticio. Ese es ficticio, ese es ficticio. Y después, bueno, y después está Encina, ¿no? Después está la figura de Joaquín Lencina, que está ahí, que es una figura fantasmal, pero está ahí. ¿No es el narrador del libro o no? No, se siente la voz de él. Ajá, sí. En realidad es un monólogo de Artigas, que alterna con los diálogos que tiene con Azuí y alterna con la voz de Encina. Que da también Vos planteás en el epígrafe que esta novela le debe mucho a Roa Bastos. Sí, a Joel Supremo. A Joel Supremo, ¿no? Es una novela que a mí me parecieron maravillosa. En realidad tres diría yo. Una es Joel Supremo, de Roa Bastos, que tiene partes incluso. Sí. La otra es, sin lugar a duda, La Revolución es un sueño eterno. De Rivera. De Andrés Rivera, que es La vida de Castelli. De Castelli, ¿no? Que me pareció maravillosa eso. Y un cuento que leí, que salió publicado en Cuaderno de Marcha hace un tiempo, que se llama El general y su sombra. Es un cuento corto de Napoleón Bacchino, que me inspiró muchísimo en este libro, en esta novela, ¿no? Esos serían los tres grandes puntales. Y entonces en tu novela Artigas está en el Paraguay, pero está furioso, digamos, en la parte de la selva. Digo porque ahora estaba recordando que Milton Esquinca también escribe sobre Artigas en el Paraguay. Una novela de Milton Esquinca, es verdad. Y en esa novela, Hombre a la orilla del mundo. Sí, Hombre a la orilla del mundo, sí. Y ahí también, pero él plantea otra cosa, ya está más veterano Artigas y está, digamos, en ese pequeño, se ha construido un pequeño mundo vegetal, digamos, o sea, está más en armonía, digamos. Está más en armonía. No, mi Artigas está furioso, está enfadado, está rabioso, es como un perro rabioso, está furioso y su bronca en un monólogo, un monólogo bárbaro, él recrea el pasado, pero lo recrea muchas veces con fastidio, con furia, ¿no? Recuerdo especialmente a raíz de lo que él entiende son traiciones, y se interroga qué fue la revolución. Y ustedes dos, para escribir sobre Artigas, ¿cómo se lo plantearon? ¿Se lo plantearon, digo, en base obviamente a la historia o en base obviamente a la imaginación? Yo puntualmente, la intriga es estrictamente en base a la historia, y porque yo cuando el primer planteo que te asusta es, ¿y yo cómo voy a volar por intermedio de Artigas? Y realmente al encontrarme, digo, con todo el material, que básicamente fue el archivo Artigas, ¿no? Cerca de 8.000 y pico de cartas, y una documentación, y una bibliografía de unos 200 libros, terminó siendo más fácil de lo que yo pensaba. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo un día encuentro de que Zarratea va a hacer un parte de revista al ejército de Artigas. Entonces yo sabía, por ejemplo, que el 12 de septiembre Zarratea se juntó con Artigas. Ese era en el Ayuí. Ese era un dato puntual. Entonces, ¿qué pasaba? Previo a esa visita de Zarratea a Artigas, había existido un intercambio epistolar, más o menos de 20 cartas, donde eran muy fuertes, porque ya Artigas les estaba sacando, ¿no? Los comandantes ya le estaban robando el ejército. Entonces ellos estaban, si bien los dos pertenecían al ejército revolucionario, ya estaban fuertemente enfrentados. Artigas se lo sacaba a Zarratea. Zarratea Artigas. Zarratea Artigas. Entonces estaban fuertemente enfrentados, ¿no? Y entonces yo, ¿qué hago? Traslado a ese día puntual, obviamente que estuvieron y se vieron las caras, entonces traslado el diálogo, cruce epistolar muy fuerte, a una conversación que tienen. Usás en el diálogo, digamos, como frase de las mismas cartas. Pero casi te diría textuales. Y obviamente lo que puede ser el trabajo literario es trasvasar, ¿no? Lo que es una carta a un diálogo, ¿no?
pero obviamente que la esencia sigue siendo la misma. Eso, ¿no? es, claro, eso está muy... Eso fue como una especie de estrategia de... Muy cercano a la realidad, eso sí te parece mucho más cercano a la realidad. Ahora, no sé si te daba para conversar por cartas. O simplemente es... No, el material te digo que era muy abundante, y sí te daba para hacer diálogos muy fluidos. Ahora, que la novela refleje los documentos no quiere decir que refleje la verdad, ni que refleje lo que pasó. Pero aparte, digo, simplemente es que si yo, cada línea de la novela yo te puedo decir, eso está en tal documento. Entonces a partir de eso tú construirás tu Artigas. Aquí nosotros hemos pasado durante estos últimos 200 años construyendo en Artigas, ¿no? O sea, los militares, hay mucha bibliografía hecha por coroneles y generales sobre Artigas, ¿no? Sobre todo en la década del 50, del 60. También obviamente la gente marxista o la gente del MLN, o sea, según la corriente histórica, lo que ha hecho es siempre seleccionar ciertos materiales y construir su Artigas. Y un poco esta novela lo que intenta es ahora dar el paso de desconstruirlo, ¿no? O sea, dar los elementos históricos para que cada uno forme su Artigas, como le puede haber pasado perfectamente a Jorge, ¿no? Él, se imagina un Artigas y lo construye. Muy bien, después de la pausa, pero hay un detalle que pensé que iban a mencionar y ninguno de los dos lo menciona. La soledad del general a mí me hizo acordar a El general en su laberinto, García Márquez, con la novela de Bolívar. Y en el caso tuyo, vos ponés en la intriga de la lluvia, me acuerdo que comienza la novela con Artigas bañándose en una bañera, que es una de las escenas también de Bolívar, ¿no? Que presentar al héroe desnudo en una tina bañándose, o sea, humanizándolo. Pero después de la pausa hablamos de la posible influencia de García Márquez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a hacer volver atrás el almanaque. El viejo bar Paysandú, testimonio vivo de las costumbres urbanas del siglo pasado, redescubre la historia. Entre sus paredes, cargadas de magia, cobrará vida una nutrida agenda cultural, formando parte del presente y apostando al futuro. Los invitamos a visitar nuestra página web barpaysandú.com.uy para encontrar allí el detalle de los shows que comienzan 21:30. Teléfono de reservas 2908-7733. Este martes en Radio Uruguay. Yo estoy a favor. La Coordinadora por Matrimonio Igualitario lanza su campaña. De 10 a 12. El Poder Ejecutivo decretó la revocación de los actos administrativos en los que se aplicó la ley de caducidad. El secretario de Presidencia, Alberto Brescia, analiza en vivo los alcances de la medida. De 10 a 12. Una nueva integración del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. En estudios, recién designada, la exdirectora de Derechos Humanos, doctora María Elena Martínez. De 10 a 12. La montaña invisible, el realismo mágico en una novela de la uruguaya Carolina de Robertis. De 10 a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Fiukovic en vivo en los 1050 del dial. Periodismo con otro aire. Una palabra a tiempo. Una moto o motocicleta es un vehículo en el que depositamos nuestra vida y la de otros cada vez que la utilizamos. Nos puede parecer inofensiva y simple, como la bicicleta, especialmente cuando no vivimos en grandes ciudades. Sin embargo, cada vez que ocurre un siniestro, nos damos cuenta de que puede ser mortal, dejarnos incapacitados o lesionar a otros. Usemos el casco, las luces y las protecciones necesarias. Igualmente, respetemos la capacidad que tiene la moto o motocicleta para llevar pasajeros. Es frecuente ver a 3 o 4 personas a bordo de este tipo de vehículos. Es una falta de conciencia y un riesgo innecesario. Nuestra vida y la de los demás es algo más importante que los malos hábitos. Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, y la Radiodifusión Nacional del Sodre, para una sociedad más responsable, armónica y segura. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas.
Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en la máquina de pensar, obviamente hablando de historia por fuera de micrófonos. Continuamos hablando de Artigas con Jorge Chagas y Javier Rica. Los dos son autores, por un lado Rica de La intriga de la Yui, El éxodo del pueblo oriental, y por otro lado Jorge Chagas, La soledad del general. Yo les planteaba simplemente para ver si había habido alguna influencia de Gabriel García Márquez con su novela El general en su laberinto, porque también ahí él se atreve a abordar nada más ni nada menos que a Bolívar, y un planteo que fue muy desmitificador, ¿no? O sea, aparece primero Bolívar en una tina desnudo, ¿no? Bañándose, y después se hace mucho énfasis a lo largo de ese libro sobre el estreñimiento de Bolívar, que le jorobaba todo, le modificaba todo su carácter, ¿no? Y entonces él hace mucho énfasis en eso, en los aspectos, digamos, biológicos o higiénicos incluso, que obviamente es un recurso, más allá de que es real, digamos que está documentado, aunque tiene una cosa muy mínima, dice que vio un solo documento y bueno, se agarró de ese documento, de unas cartas ahí, pero le sirve a García Márquez para bajarlo del pedestal, ¿no? Para bajarlo y ponerlo, humanizarlo. ¿Ustedes en algún momento pensaron algo así? ¿Pensaron en humanizar a Artigas o no lo pensaron? Bueno, digo, yo sí en este sentido, como también hay relatos de la parte cotidiana del éxodo, bueno, obviamente que Artigas tenía que ser humanizado. Digo, entonces sale con esa faceta de guitarrista que tenía Artigas, que mal trascendió que tocaba el acordeón, porque el acordeón llega unos 20 o 30 años después. ¿Y eso de guitarrista hay? Sí, de eso hay. Sí, él inclusive, él manda a pedir puntualmente una vez en una carta cuerdas para su guitarra que se le habían roto. Entonces, sí, de eso hay documentos. La verdad que el tema del acordeón no sé por dónde viene, cómo salió, pero sí sé, digo, que Daniel Vidar en un artículo lo documentó la llegada acá al Río de la Plata 20 o 30 años después. Estamos hablando de los primeros sucesos del año 11, ¿no? Claro, 1800. Y bueno, entonces se tocan sí aspectos de esos, digo, sí, obviamente. Y Jorge, vos fuera del micrófono estábamos hablando de lo que es la construcción de Artigas en Uruguay, y planteabas que me interesa eso, que en determinado momento aquí en Uruguay se debatió si qué héroe íbamos a tomar, ¿no? Sin duda. Y cuando estuvo a punto de ser La Valleja. Estuvo a punto de ser La Valleja. A punto. Si La Valleja hubiese muerto ahí en Sarandí, que bueno, sí. ¿Sí? Hay que recordar que en la plaza Independencia, ahí estaba el monumento de Joaquín Suárez. Sí. Está Joaquín Suárez. Son detalles que la gente realmente no sabe, porque como ocurrió hace muchos años, se olvida. Hubo una construcción, se debatió, incluso hubo gente que se opuso a que Artigas fuera el prócer, Juan Carlos Gómez, Melián Lafinur, decían que no, que eso no podía ser, y otros... Melián Lafinur, que fue pariente de Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, claro, son hombres extremadamente cultos. Y que tiene que ver que Borges era antiartiguista también, ¿no? O sea, le viene de ahí también... Eran hombres extremadamente cultos, porque estaba la visión mitrista, ¿no? La visión de Domingo Faustino Sarmiento, que era contraria al artiguismo, ¿no? Y estaba la visión de... que la escribían a Artigas como un bárbaro, ¿no? Como un bárbaro, sí, muy cruel, ¿no? La famosa leyenda negra. La famosa leyenda negra. ¿Y qué pasa? El tema es que a mí lo que me despierta para escribir la novela... Para, y en un momento, te digo porque lo contaste fuera del micrófono, sí. que en un momento cuando se decidió
cuando Uruguay decidió que fuera Artigas, bueno, ahí ya no se pudo hablar más mal de Artigas. Sí, fue una construcción, una vez que se construye, que se decide, se crea un autoritarismo que nadie puede hablar mal de Artigas. Siglo XIX estamos. Sí, esa es la época de la Torre. Esa es la época de la Torre. Incluso hay un libro, Bosquejo Histórico del Uruguay, que circulaba en aquella época, escrito por Berra, que desmitifica todo lo que sabemos de Artigas, dice que no es así, que incluso lo describe físicamente diferente al cuadro que nosotros lo conocemos. Por ejemplo, lo pinta como un hombre rubio y de ojos claros, Francisco Berra, ¿no? Una cosa que a Berra le fastidia mucho de Artigas, y lo dice expresamente, que todos los lugartenientes de él son indios y negros, dice siempre un tipo que está siempre rodeado de personas de chusma, ¿no? Es un caudillo que se mueve a impulsos, ¿no? Bueno, ese libro, una vez que lo leí, porque sigue estando prohibido ese libro, a mí me despertó. Prohibido, decir que está prohibido en Uruguay. Prohibido. O no circula, digamos. Sí, no está prohibido. Todavía no le han levantado la prohibición, que muestra toda la historia tal como conocemos nosotros, totalmente diferente. Los juicios, ¿no? Pero sí, yo quise humanizar a Artigas. En mi novela Artigas aparece haciendo el amor, aparece más que nada. En mi novela lo que muestra es un hombre que es un hombre encolerizado, y otro detalle en mi novela que es que muchas veces Artigas es conducido por el pueblo. Él no conduce, la propia gente, en mi novela la propia gente lo hace pelearse con Zarratea, romper con Zarratea, le dice, lo seguimos a usted, no seguimos a más nadie. En un momento él se da cuenta que las fuerzas portuguesas que invaden son superiores, pero el pueblo dice, peleamos igual, aunque sea la derrota. Y ahí se muestra que es un hombre que muchas veces se ve forzado a actuar en base a la gente que lo rodea y que le es fiel hasta el final. Por algo, ¿no? Es algo verosímil, ¿no? Que ocurre en los grandes movimientos también, ¿no? O sea, hay una dialéctica entre el líder y, digamos... Él nunca habla de éxodo. En mi novela nunca se habla de éxodo. Claro, porque el éxodo es lo que se construyó después, ¿no? Clemente Frigerio inventó la palabra éxodo, porque ¿qué pasa? Es como el éxodo de la Biblia, ¿no? Sí, a través de Moisés llevando a... Es un pueblo, es el pueblo elegido, pero en realidad, para la época nadie habló de éxodo. Era la redota que tenía un significado profundo. Habría que ver quiénes iban en el éxodo, si ahí había una patria o no, si tenían concepto de patria o no, que es un tema que también se debate en mi novela. El personaje se interroga qué es la patria, qué es la revolución. En esa redota, digamos, en ese movimiento que está en la intriga de la lluvia y el éxodo del pueblo oriental, en esa redota, por ejemplo, Real de Azúa plantea que ahí sería el germen de Uruguay, digamos. Sí, mucho lo han planteado así. O sea, en ese plan, digamos, ¿no? Como que sería un movimiento. Puede ser, a ver, ¿en qué sentido? Porque ahí es donde Artigas empieza a plantearse realmente, cuáles serían las bases de su política. Empieza a configurar lo que sería la confederación. Digo, sí, obviamente empieza a formar su sustento ideológico. Pero hablando un poco para ver lo complejo o lo poco que sabemos de Artigas, en realidad, digo, él ya que tocó el tema de los ojos, de personas que estuvieron estrictamente con Artigas, solamente 2 comentaron el color de los ojos. Y uno dijo que tenía los ojos claros y el otro que tenía los ojos oscuros. Entonces, ya está el retrato de Larrañaga, ¿no? Pero Larrañaga no habla de los ojos de Artigas. Yo ahora no recuerdo quiénes fueron estas 2 personas, pero de pique, digo, porque los tengo en la ficha en mi caso, obviamente. Pero, a ver, o sea, estamos frente a una persona que no sabemos, por ejemplo, cuál es el color de sus ojos. O que las únicas personas que lo vieron dejaron narraciones diferentes. Estamos frente a una persona que si nosotros... era rubio, ¿no? Eso no sé. Sí, que era rubio, sí. Que era rubio y que usaba trenza. De eso sí hay descripciones. Sí. Era rubio. No que siempre hubiera usado la trenza constantemente, pero el tema de la trenza larga, pero aparte eso era como que todo el mundo lo usaba, o sea, era más el estilo que estaba en las generales de la ley, ¿no? El tema de la trenza larga y el... Pero, por ejemplo, digo, si nosotros vamos a Santiago Vázquez, ¿no? Que aquí en Montevideo tiene 2 cuadras, que tiene un presidio, que tiene un pueblo, ¿no? Y si nosotros leemos las actas de cuando él era senador en el año 30, Santiago Vázquez habla muy bien de Artigas. Todo lo que una persona puede hablar bien, ¿no? De una personalidad. Pero si nosotros leemos las editoriales que hizo Santiago Vázquez en el año 23 en el Diario del Comercial, 4 largas editoriales,
habla pestes de Artigas, que le llevó a la gente forzada al éxodo, que era, bueno, todo lo que se imaginan que un enemigo político puede hablar. Entonces ¿a qué Santiago Vázquez le creemos? Tenemos un personaje directo de que vivió, porque cuando recordemos que en el éxodo Ventura Vázquez lideraba a los blandengues, o sea, el hermano de Santiago Vázquez lideraba a los blandengues, recorrió todo el éxodo, y Santiago Vázquez era secretario de Rondó, o sea, estaban en la primera línea de información, manejaban todo, y tenemos testimonios muy encontrados de personas públicas, ¿no? Claro, eso tiene que ver entonces con los vaivenes políticos, ¿no? Sí. Es muy complejo. No, pero en concreto ya nos quedan 5 minutos, pero me quería ir a esto que estamos hablando justo ahora, ¿no? Al tema de la cara, el rostro de Artigas, el físico de Artigas. Porque obviamente para escribir una novela, por más que sea de ficción, es necesario tener una visión, una imagen del protagonista. Sí, en el entonces, caso, la pregunta es, ¿qué imagen tomaron ustedes? En el caso mío no lo describo físicamente a Artigas, no digo el color, ni el pelo, ni el color de los ojos. Lo que sí muestro que es un hombre que vive en forma muy pobre, muy austera. Él en un momento de mi novela dice, yo fui un general que no tuve ni cuarteles, ni uniformes, ni galones. Yo las órdenes las daba sentado en una cabeza de buey, tomando mate, rodeado de los míos, y recibía a esa gente que vino de Estados Unidos, que venía a hablar conmigo, la recibía ahí, rodeado en un fogón, ¿no? Es un hombre que vive en una carpa, muchas veces duerme en el suelo, rodeado de perros, es un hombre de una vida austera, ¿no? Aún en su momento de esplendor y de mayor poder, ¿no? Yo me inclino más a un retrato psicológico de él. Era un posible retrato pero psicológico. No te pero para escribir no te planteaste entonces imaginártelo, porque las imágenes que hay de Artigas son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes. En una parece un tipo muy grande, en otra es un tipo más bien chico, después por el tema de los huesos parece que medía 1,60 m, ¿no? O sea, hay distintas... es cierto. Yo me incliné más al retrato psicológico por una razón muy simple. Yo lo que quería mostrar es plantear sobre el tema de la patria, sobre el tema de la revolución. ¿Qué es la revolución? Se pregunta en algún momento. Sí, siguiendo a Andrés Rivera, digamos. Claro, ¿qué es la revolución? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? Sí, haciendo balances. Él dice, no habrá sido un castigo, esto que estoy hablando es un castigo por haber peleado, porque la revolución empieza a favor de Fernando VII. Sí, eso lo dice muy bien también la Antigua de la Lluvia. Está muy sin duda, claro que sí. Era incluso que Artigas fue aparentemente uno de los últimos en plantearse. Sí, empieza, pero después se va radicalizando la revolución. Jorge, se me termina el tiempo. Ya veo que te recontra entusiasma y que hablamos de chiflar al principio. Pero me quería preguntar a Javier Rica, ¿cómo te imaginaste el Artigas? Bueno, yo por la descripción esa que se conoce, ¿no? Digo, sí, más bien más bajo que alto, de complexión muy fornida, pero también yo lo veo como un tipo que sabía jugar, perdón esta expresión de tipo, ¿no? Como alguien que sabía jugar en todas las canchas, porque también, como bien él dice, y están en todas los retratos de época, él era muy austero, de poncho raído y estaba sentado, pero también tenemos descripción